por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Señor, te damos gracias. Gracias porque somos tus hijos. Por la entrañable misericordia. Dispón nuestro corazón para escuchar tu palabra. Purifícalo. Purifícalo y preséntalo delante de nuestro Dios como una ofrenda agradable. Te adoramos, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Aproximadamente 450 años pasaron desde que Malaquías profetizó al pueblo de Dios hasta el nacimiento del Señor Jesucristo. Un silencio casi sepulcral, ese silencio a veces incómodo cuando no se escucha nada ni cuando tenemos nada que decir. Pasaron 450 años. A veces el silencio es la mejor preparación para lo que Dios tiene a nuestras vidas. A veces decimos, no te he escuchado últimamente. Hace algunos años, platicando con el hermano Parra, decía, algún día ahí arrodillado en la cárcel, imploraba al Señor y le decía, no me has hablado, no te he escuchado. Y dice, venía un segundo día y volví a orar y me volví a arrodillar y decía, Señor, no me has hablado. Dice, y pasaron días y días y días, hasta que al cumplir casi un mes, dice, llorando por mucho tiempo, en una Navidad, en una Nochebuena, cuando todos ahí en la cárcel comían, yo encerrado en la celda, desesperado, gritándole al Señor, sentí como por fin me habló. Y me dijo, yo no te prometí que te hablaría todos los días de tu vida. Lo que te prometí es que estaría contigo. 450 años que el pueblo de Dios no había escuchado profeta. Si contásemos desde que Isaías y Jeremías profetizaron, en medio de la invasión de Babilonia a Judá, podríamos decir que fueron 600 años. Algunos alcanzaron a regresar, algunos, entre ellos Esdras y Nehemías, intentaron reconstruir la ciudad, pero no había profeta que trajera la voz de Dios.
de todos estos que regresaron, se formaron muchos grupos religiosos. Los judíos rechazaron la ayuda que venía de los samaritanos para levantar el templo. Así que a unos 64 kilómetros de Jerusalén, allí en el monte Gerizim, levantaron otro templo. Por consiguiente, la adoración a Jehová se empezó a dividir. Había enseñanzas múltiples, pero no había un profeta que trajera palabra. Entre todos esos grupos, los sacerdotes y los levitas eran los que tenían quizá algún grado más importante. El sumo sacerdote ya era un puesto que podría venderse o comprarse por alguna suma. Esto nos habla de lo lastimoso que había sido esto que Dios había levantado en el desierto. Los escribas, otro grupo proveniente de la enseñanza de Esdras, al transcribir, al escribir una vez más, traían una enseñanza que buscaba interpretar la ley de Moisés. Los fariseos, de los cuales leemos en los evangelios, fue un grupo que se inició después de la conquista de Alejandro Magno sobre esa región. Estos buscaban, sin embargo, que las leyes prevaleciesen, la importancia de la pureza, de la alimentación, de los ritos. Sin embargo, estos basaban su enseñanza en tradiciones orales, es decir, en lo que escuchaban, pero no en las escrituras. No había un profeta que hablase. Los saduceos, otro grupo que seguramente ha escuchado ahí en el evangelio, pretendían enseñar bajo la escritura, pero solo utilizaban el Pentateuco. Lo que los profetas habían dejado escrito no lo tomaban muy en cuenta. Así que 450 años desde que Malaquías profetizó pasaron hasta que la escritura nos narra el nacimiento de Juan el Bautista. Dios había preparado ese momento. No había permitido que existiese otro profeta que trajera palabra de parte de Dios. Era Juan el Bautista el elegido. Dice la escritura que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era de edad avanzada. Que un ángel apareció a Zacarías y que le dijo que este pequeño tendría el espíritu de Elías y que con él predicaría. Y dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. E iré delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El silencio estaba a punto de terminar. El pueblo no había escuchado a Dios, pero Dios seguía estando con ellos. María, la madre del Señor, ha recibido un anuncio que la ha levantado sobre todas las mujeres de la tierra. Y decíamos hace unas semanas, esta mujer había sido favorecida. Es decir, el milagro no era de ella. Había sido favorecida por misericordia de Dios.
Así que el Espíritu Santo vendría sobre ella y nacería un niño, al cual llamarían Jesús, el Salvador. Así que vale la pena a veces ser pacientes en el silencio, porque Dios ha de abrir su boca cuando sea oportuno hacerlo. Juan el Bautista ha nacido, y con ello la misericordia de Dios, porque éste prepararía el camino para que todos aquellos escuchasen del Salvador. Zacarías, al ser incrédulo en el mensaje de este ángel, dice la Escritura que permaneció en silencio, no podía decir palabra. Pero en el momento del nacimiento, cuando la gente le preguntaba cómo se llamaría su hijo, cuando él escribía en una tablilla que su nombre sería Juan, de pronto su voz volvió a él. El silencio terminó. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Un silencio que parecía que nunca terminaría, pero concluyó con la voz de este hombre, que casualmente recuperó su voz. Y lo primero que hizo fue exaltar el nombre del Señor. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Y dice de su propio Hijo: y tú, niño, hablando de Juan, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Sabe? Hoy no parezco un ángel, no sé cómo sean los ángeles, pero sí puedo decirle que cada uno de ustedes deben preparar el camino del Salvador. Durante algunas semanas les decía, la Navidad no es que hoy se reúnan con sus familias. Y les decía más, les decía, si solamente ese día se hablan bonito y se perdonan y se aman, mal hacen. Tenemos que hacerlo todo el tiempo, les decía. Pero sabe, si usted hoy no abre su boca para decirle a los que aman que necesitan conocer del Señor Jesucristo, quizás su familiar o su amigo no halle salvación, y será muy triste que hoy tenga una noche agradable con Él, pero que éste se pierda. Si va a romper el silencio, hágalo predicando del Señor Jesucristo. Y así como Zacarías le dijo a su hijo, me gustaría decirle a cada uno de ustedes, y ustedes, y tú,
profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ya no era el tiempo del silencio. Ya no es tiempo hoy de silencio. Es tiempo de que nuestra boca se abra. Es tiempo de que prediquemos que el Señor Jesucristo nació. Y que lo hizo, dice esta palabra, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitó de lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Cuán grande fue su misericordia, que nuestro Dios envió a su Hijo a nacer de una virgen, a crecer como cualquiera de nosotros, a cumplir un propósito que ninguno de nosotros cumplirá, porque vino a morir en la cruz del Calvario, como cada uno de nosotros tenía que morir. Y lo hizo por la entrañable misericordia de Dios. A este culto por muchos años le hemos llamado el culto de luces, porque es la luz del Señor la que resplandece, para que todo aquel que escuche tenga vida eterna, halle salvación. Dice la Escritura que si nosotros predicamos esa salvación en Cristo Jesús, cubrirá multitud de faltas. No estamos más en tinieblas. No estamos más en el silencio, porque nuestro Dios ha hablado. Nuestro Dios lo ha hecho de una manera milagrosa. De tal manera que ahí en el libro de los Hebreos, el primer versículo de este libro nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, habiendo hablado por muchos profetas, guardó silencio por 450 años y levantó un profeta más. Levantó a Juan para preparar el camino del Señor, porque le había placido a Dios que a partir de ese momento quien nos hablara fuera el Señor Jesucristo a nuestras vidas. Dice la Escritura que el apóstol Pablo recibió el evangelio directamente del Señor Jesucristo, dice en la carta a los Gálatas. Y sabe, Dios ha hablado a nuestros corazones, guardó silencio,
Y cuando ese silencio terminó, alcanzó nuestro corazón misericordiosamente. Esto es lo que hoy recordamos: el nacimiento del Señor Jesucristo, que hoy nos hace aptos para poder ser llamados hijos de Dios. Ciertamente, no somos nada especial y no tenemos mucho que podríamos dar a Dios, pero sí hay algo que le debemos al Señor, y es nuestra adoración genuina. Dice la palabra que la mujer samaritana, encontrándose con Jesús, le dijo: ¿dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que en este monte. O en Jerusalén. Había esa separación de esos 64 kilómetros entre un lugar y otro. Pero la respuesta del Señor fue: vendrá el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Si has comprendido lo que ese silencio quería dar, puedes entender hoy que el Señor te habla y que te dice que a través del Señor Jesucristo hay salvación. Y esto es lo que debemos llevar a nuestros hogares, con los que nos rodean. Deseo que tengan una bonita noche, pero deseo más que cada uno de ustedes pueda ser profeta del Dios Altísimo y pueda llevar las buenas nuevas. No es tiempo de callar, es tiempo de declarar el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Eso es lo que debemos hoy recordar y celebrar. Te damos gracias, Dios, porque es tu misericordia inentendible, porque es tu misericordia entrañable la que permitió que el Señor Jesucristo fuese la luz en este mundo. Gracias por los silencios que en ocasiones hay en nuestras vidas. En algún momento ese silencio cesará y entonces tu voz se escuchará y nosotros te adoraremos. Abre nuestra boca, Señor, para poder declarar que el Señor Jesucristo nació, que fue milagroso su nacimiento, que creció, que murió y que resucitó, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento en que ha de regresar a esta tierra y ha de levantar a todos aquellos que hemos creído. Te adoramos, Señor, y declaramos, Señor, tus grandezas. Permítenos, Señor, llevar las buenas nuevas de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado por todas las naciones. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.